cuarto y último bloque de Nunca es demasiado tarde, cuando son las 19:36 en la ciudad de Posada, con una temperatura que ahora me marca que ha subido un poquitito y me dice que está en 12 grados. Así que nosotros vamos a decir que está en 11 para poder mantener el promedio entre el clima y la computadora. Tal cual. Bien, vamos a repasar un poquito porque hubo movimientos en la justicia que algunas están para buena. La verdad, no vamos a negarlo. La Cámara Federal confirmó el procesamiento del policía que gaseó a la nena de 10 años. ¿Te acordás de la marcha? Sí, me acuerdo. Bueno, la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el procesamiento del policía Cristian Ribaldi, el policía acusado de gasear a una nena de 10 años durante la marcha de jubilados en el Congreso el 11 de septiembre de 2024. Hace 2 meses aproximadamente, el efectivo policial fue procesado por los delitos de abuso de autoridad en el concurso real y lesiones leves. El fallo judicial señala que Ribaldi arrojó gas contra 2 mujeres, una de ellas menor de edad, que se encontraban en el suelo y sin agredir a la autoridad, apartándose de ese modo de la normativa vigente y aplicable al caso. Más allá, por ejemplo, de que esto que haya confirmado el procesamiento, también entra dentro de ese procesamiento Patricia Bullrich, por ejemplo, por encubrimiento, porque ella apareció en los medios encubriendo. ¿Te acordás que incluso se pasó una noticia por TN donde mostraban un video y decían que el gas se lo había tirado una persona de naranja que pertenecía a la marcha? Era una persona que estaba dentro de la marcha, ¿no? Que ella negaba todo, que incluso Feynman mostró un video donde se veía eso, y al otro día, cuando saltan los videos donde se lo ve al policía gasear a la nena, que Feynman se enoja un montón. Sí. Incluso se hace que se enoja, sí. Vos sabés que yo dentro de todo el gorilaje, yo a Feynman lo tengo como el gorila, no tan gorila. Es como, el medio no, es gorila, vos decís. No, es muy gorila, es muy gorila, sí. Gorila. Pasa que entre Feynman y Majul yo lo prefiero a Feynman. Así que no me preguntes por qué, creo que por Majul ya... No sé. Ya no le soportás. Pero yo creo que sí se enojó esa vez, aunque el enojo le duró poco, porque después en la radio ya estaba bien. Pero esa vez exigía la renuncia de la Bullrich. Sí, exigía la renuncia del jefe de policía, todo. Entonces, dentro de todo... ¿Entonces va a ir preso? No creo que vaya preso. Lo más probable es que esto le cueste al policía el dejar de estar en función, o capaz que por un par de años nomás, y después vuelve. ¿Como una especie de suspensión? Claro, algo así, no lo sé, porque eso ya lo determinará la justicia, pero no, porque es abuso de autoridad, no, dentro de todo, digamos, no es que mató a alguien, por suerte. Pero eso, creo que por ahí va la mano. Después, a una buena también de la justicia, es que frenó el cierre de vialidad. ¿Se acuerdas que por decreto querían cerrar Vialidad Nacional? Sí. Bueno, a pedido del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional, SEDINA, la jueza federal Martina Form suspendió por 6 meses el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, que había sido dispuesto por decreto del presidente Javier Milei. El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo número 2 hizo lugar a una medida cautelar presentada por uno de los 6 gremios que representan a los más de 5.000 trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad. La suspensión del decreto 461-2025, que ordenaba la disolución del organismo y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Economía y la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, no Transformers, sería buenísimo. Nos quedamos con la peli. Fue fundamentada en que la Ley de Bases número 27742 no otorgó facultades delegadas para el cierre de un ente autárquico como lo es Vialidad, que además fue creado por ley hace más de 93 años. Esto nota sacada fuente de diario El Territorio. Maco, señor, por decreto Milei lo quiere cerrar, ¿no es cierto? Milei quería cerrar por decreto, siendo un ente autárquico. La jueza dictamina que no lo puede cerrar por 6 meses, hay que ver qué pasa en esos 6 meses, pero que no puede frenar. ¿Por qué? Porque excede a su autoridad a través del decreto, porque él se basaba en el decreto, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Sí. Claro, que es el famoso decreto que lo habilitaba él para todo. Bueno, él excede a eso, porque él no podía cerrar a través de ese decreto un ente autárquico.
no puede. Entonces la jueza frenó eso. ¿Para qué? Para evitar la disolución, porque ya está, no le da facultades. Claro, no tiene ese poder, digamos. Claro, no. Entonces le dijo, bueno, listo, quédate quieto, chichipío, porque no tenés facultades para hacer esto. Así que seguí con lo tuyo. Esto no que ahora, lo podés hacer. Lo que vi que estaba organizando Milei, porque es un presidente que vive ocupado, entonces publica un montón de cosas en sus redes sociales. Ahora estaba ¿cómo se dice? Fomentando en sus redes el festival La Derecha Fest. Es un festival, es un festival La Derecha Fest, que va a estar él, Menem, ¿cómo se llama uno que maneja las redes? El Gordo Dan. Van a estar todos ellos en Córdoba dando un festival que es todo para jóvenes de derecha, por eso se llama La Derecha Fest. Córdoba apareció empapelada con sus caras y anunciando eso, y debe ser muy curioso. Yo no me imagino que puede llegar a pasar ahí. ¿Quién canta, no? ¿Quién va a ir a tocar? Yo no sé si van a cantar, imagino que sí, alguien va a cantar, pero sobre todo van a dar charlas para jóvenes de derecha. Entonces, nada, bueno, en eso, por ejemplo, está el presidente. Después también dijo que estaba escribiendo una ópera. Estaba escribiendo una ópera. Y estaba escribiendo una obra musical que quiere representar él con sus rubias y no sé qué más. ¿Te acordás que quería presentar en el muro de Berlín? Recuerdo, sí. Bueno, por suerte tenemos un presidente que no está en la chiquita, como dice él está para grandes cosas y tiene su cerebro ocupado en esas cosas. Así que yo me lo imagino en casa de gobierno, cuando quiere decir algo le dicen: Javier, andá, ocupate de cuidar la abeja. A partir de ahora sos el oficial en cosas importantes y cuidados de abejas. Tomá, tenela. Que no se te escape, vos seguís trabajando con tu ópera. Mírala. Claro, pues yo me imagino a Karina y a Menem, todo diciéndole: vos seguís ocupándote de tus cosas importantes, y nosotros nos ocupamos del resto. No te preocupes. Entonces él se sienta y dice: anda, seguí con la película. Claro, entonces él dice: sí, voy a trabajar en mi ópera. Y se sienta y hace esas cosas, mientras los destinos del país los manejan gente que no fueron votadas ni elegidas. Ni siquiera están capacitadas. Bueno, después yéndonos también, ninguno está capacitado. Después, yéndonos también a la justicia, pero pasándonos al vecino país, Paraguay, de Brasil. ¿Brasil? Sí, señora. Contame, vemos que la Fiscalía pide condenar a Jair Bolsonaro por el complot golpista contra Lula. Bolsonaro y 7 de sus antiguos colaboradores por el supuesto intento de golpe de Estado contra su sucesor, Luis Ignacio Lula da Silva, fue solicitada a la Corte Suprema por el fiscal general de Brasil, Paulo Gonet. Gonet argumenta que los acusados deben ser condenados por 5 delitos: golpe de Estado, organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, daño cualitativo por violencia grave o amenaza y deterioro de patrimonio protegido. De comprobarse estas acusaciones, Bolsonaro y el resto de los imputados, entre los que se encuentran antiguos ministros de gobierno entre 2019 y 2022, y militares de alto rango, se enfrentan a una posible pena que puede oscilar entre 12 y 40 años de prisión. Muchísimo. Claro, por eso se le suma. Ahora hay que ver que determina la Corte. Claro, porque esto es lo que pide el fiscal. Claro, pero ellos pueden ser imputables. Sí, yo calculo que sí. O sea, la investidura presidencial, ¿cuánto tiempo te...? Mientras que sos presidente, digamos, tenés inmunidad. Mientras vos sos presidente tenés inmunidad, pero después no. Pero después ya sos penable, cualquier criollo. Sí. Al menos así acá, imagino que allá también. Porque eso llevó la otra vez a que, ¿cómo se llama? Donald Trump empiece el apriete económico a Brasil con los aranceles. Que era por esto, justamente, porque viste que tienen esa sociedad fálica que se apoyan mutuamente entre Bolsonaro, Trump, Milei y todo eso, esos mega machotes que nadie duda de su intersexualidad. Y bueno, hay que ver si se hace justicia, Maco, hay que ver, porque tanto dañaron esos tipos, ¿no? Hicieron mucho daño. Yo nunca me voy a olvidar cuando Lula estaba preso, porque después la misma justicia que lo encerró dijo que era libre, que era inocente, que no pudo asistir al entierro de su nieta después cuando murió, porque estaba preso. Tanto daño. Entonces yo me imagino que esas cosas
Todo se paga en esta vida. Hacen mella en el alma. Sí, ojalá que sí. Por ahí a veces no, pero uno se alegra cuando parte del mal que se hizo se lo paga en esta vida. Y ahora vamos a aliviar un poco la tona ya como para irnos. Vamos a aliviar un poquito. Para tirar el fin de vos, ¿sí? Exactamente, antes de meternos al clima. Si podemos ver, señor Nahuel del Piano, el video número 1 con sonido del señor Walt Disney. Vemos en la pantalla, yo te digo, Zulman, mirá en pantalla si me quedes. Ah, no. El video número 1, el DR, bueno, no importa. Esto fue durante un recital. Podemos verlo el video ese, no pasa nada. Si lo podemos poner de nuevo. Esto pasó durante un recital de Coldplay. Estaban, viste, tienen ellos la costumbre del Kiss Cam. Sí. Kiss Cam, que es mostrar parejas que están besándose, bueno, en alguna situación romántica. Ahora, ¿qué pasa? De repente el Kiss Cam en Boston reveló a una pareja que no estaban legalmente en esa situación, sino que estaban en trampa. Que ya estaban pareja, una pareja que ya estaban pareja. El tipo estaba casado. El tipo estaba casado porque encima era muy conocido. Ajá. Era Andy Brown, CEO de Astronomer Christine Cable. Y la chica que está con él, la mujer, es la directora de recursos humanos de la misma empresa. No, y ambos casados. Entonces de repente se hicieron famosos. ¿Por qué? Porque eso salió en redes sociales por todos lados y se recontra viralizó, y de repente la esposa de uno y el esposo de otro saltaron y armaron un despelote en las redes, y de repente lo que fue un lindo momento en Coldplay, en un recital de Coldplay, se convirtió en un momento épico en la historia de los cuernos universales. Y bueno, pero y ahora sí, le quita lo bailado. Y ahora sí, si pasamos al otro video con audio, que es el que quería mostrar. You know, I was stopped one day when a little boy asked, "Do you draw Mickey Mouse?" And I had to admit I do not draw anymore. Well, then you think up all the jokes and ideas. No, I said, I don't do that. Finally, he looked at me and said, "Mr. Disney, just what do you do?" Well, I said, sometimes I think of myself as a little beast. Presentaron el primer audio animatronic de Walt Disney. Vos entrás, ese es un robot. Sería como, viste, como le llaman el viejo Disney. Claro, es en el animatronic, exactamente un robot que interactúa con vos, de Walt Disney, que es una figura robótica que tardó 7 años en terminarse y fue realizada por Walt Disney Imagineering. Se exhibe en público del 17 de julio en el Main Street Opera House, el edificio más antiguo del parque Anaheim, California. El equipo que creó esta figura se encargó de estudiar las expresiones faciales y movimientos de Walt Disney. Y se usó ingeniería robótica, técnica de archivo, reconstrucciones digitales y reestructuraciones sonoras. Y a esto se le cargó además una inteligencia artificial, de tal manera que vos podés interactuar con ese robot, y ese robot va a interactuar con vos como si fuese el mismísimo Walt Disney. No te puedo creer. Entonces, como parte del evento, del show, digamos, vos podés ir, charlar, hacerle preguntas a Walt Disney, y entonces la inteligencia artificial busca en toda la información que tiene cargada sobre la vida de Walt Disney, y podés charlar, hacerle preguntas y te responde. Entonces te va a informar, por ejemplo, de cómo creó tal cosa. En el videito que estábamos viendo te hablaba de cómo creó a Mickey. Sí. Entonces vos podéis preguntarle y charlar con él como si él estuviese vivo. Maco, estaba en criogenia, ¿no es cierto? No, eso es mito. ¿Es mentira eso? Sí, es un mito. Porque el tipo ahora murió, te iba a preguntar, y no es eso, para eso le guardaron al tipo, ¿es cierto? No, el tipo murió y se armó el mito ese, que incluso él murió de cáncer y su familia lo enterró y todo. Pero ahí se generó el mito, ¿por qué? Porque ya entonces cuando se empezó a hablar de la criogenia. Y la criogenia todavía no existe en el mundo, todavía no sabemos cómo criogenizar gente, o cómo criogenizar seres vivos para después traerlo a la vida. Eso aún la humanidad no lo sabe. Se estudia, se trata de ver, pero no se puede aún. Y ese mito se generó allá en la muerte de Walt Disney, no me acuerdo en qué año murió. Entonces se empezó a generar eso de que lo tenían congelado para resucitarlo más adelante. Pero no, el tipo murió de cáncer, fumaba como una chimenea, y murió, y
allá andará por el paraíso de Dios creando más seres sobrenaturales, aunque decían que era medio nazi el tipo. Sí, Sí, se era. dice que es bastante nazi. Era, Sí. así que por suerte era uno de los tantos. Bueno, me que- quedo tranquila, entonces murió. Sí, Yo sí, estaba murió. recreída que le estaban guardando y siempre me pensaba, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo será? Y ahora que me mostraste esto pensé, Ah, vos pensabas que era vuelta. claro, No, no, por no, eso no. te dije, Maco, era para eso que le guardaron. No, la criogenia aún la humanidad no la ha logrado. Ujú. Se la está investigando, pero para otros usos. Por ejemplo, para viajes espaciales. Sí. Sobre todo para eso. ¿Por qué? Porque por ahí nosotros en las películas vemos, viste, que los tipos viajan al espacio y se van de acá a Marte en 5 minutos. O de acá a otra galaxia. Sí, en cápsulas que... Claro, pero lo que... La te estrella más están cercana... 200 años más allá, sí. Claro, la estrella más cercana verdaderamente está a cientos de años. Entonces, para poder llegar hasta ese lugar, necesitas que alguien sea criogenizado y pueda ser despertado dentro de la cantidad de años necesarias para poder llegar a Alpha Centauri, que es la más cercana que tenemos. Entonces, para eso tiene que no pasarle el tiempo. Claro. Entonces, por eso, si bien el astronauta o la astronauta que pasa a ser criogenizado y después despertado haya tenido un sueño, que se lo ve un poquito en Avatar, en la película Avatar de James en Cameron, otras películas también. claro, para la historia de la Tierra pasarán cientos de años. Entonces, con esa finalidad es que se la está buscando. O, por ejemplo, para preservar la vida de las personas en los accidentes, si tenés un accidente muy grave, para poder criogenizar, hasta poder o reconstruir parte de los órganos que se hayan dañado, para los trasplantes. Entonces, Claro. para distintas maneras y de usos medicinales se está buscando. Ahora, en la imaginación popular está siempre el hecho de querer criogenizarse, que los poderosos se quieren criogenizar para Sí. prolongar su vida. Sí, sin ir más Eso lejos, un forma capítulo parte de de- Los Simpsons. Claro, Voy a forma mirar más parte Los de Simpsons. la imaginación popular hasta que el poder económico puede incluso vencer a la muerte. Porque forma parte, incluso cuando murió Alfredo Jabram, Sí, que se pegó el tiro, la gente se negaba a creer que alguien tan poderoso pueda llegar a suicidarse. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, en la imaginación popular, el poder económico puede incluso superar a la muerte. Y cuando hemos visto que no, por ejemplo, Steve Jobs era uno de los tipos más ricos del mundo, creó Apple, creó todo, y terminó como cualquier cristiano enfermo de cáncer, muerto, lamentablemente. Pero es así, o sea, la muerte no se perdona, tenga guita o no. de una. Pero nada, una de las cosas que la sociedad le pone a la gente que tiene mucho dinero es la posibilidad